sino también el tráfico y el control territorial. La localización y los flujos de la producción de los denominados cultivos ilícitos en los países andinos se mezclan, en el caso colombiano y la región andina, con la defensa de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región. La guerra contra las drogas en el contexto neoliberal permiten plantear esa nueva narrativa de la seguridad nacional de Estados Unidos en esta región andina. La política antidrogas buscó intervenir en la región Bolivia, Perú y Colombia como principales productores de hoja de coca, pasta base y tráfico, sus orientaciones políticas. Su estrategia se ha basado en una alianza contra las drogas ilícitas con ayuda de entrenamiento militar en Estados Unidos, fortalecimiento de batallones antinarcóticos en la cual Colombia se convirtió en el epicentro del narcotráfico y en el discurso estadounidense la amenaza de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero las organizaciones no se limitan como se busca representar a grupos criminales en oposición al Estado en áreas de producción de la coca. Las ganancias derivadas de este comercio han entrado al interior del mismo Estado, en donde la corrupción, la utilización de los recursos y sobre todo la instrumentalización del Estado de grupos parainstitucionales han profundizado la guerra contrainsurgente en Colombia. La guerra contra las drogas se fortalece en el proceso de paz en los años 90. Mientras un nuevo gobierno, el gobierno Pastrana, plantea el desprestigio del gobierno anterior, denunciando sus nexos con el narcotráfico, plantea la necesidad de un proceso de paz. Un proceso de paz que se desarrolla en torno a dos visiones o contradicciones, la política de la zanahoria y el garrote. Por un lado se empieza a hablar de paz y por otro se construye la propuesta denominada Plan Colombia, que luego va a extenderse como iniciativa regional andina. El atentado o los atentados del 9/11 configuran lo que se va a determinar en Colombia la cruzada global contra el terrorismo. En ese momento el grupo insurgente colombiano pasa de ser denominado como insurgente a ser llamado narcoterrorista, y allí se va a fundar la legitimación del Plan Colombia, sobre lo cual Colin Powell en ese momento plantea: nos reservamos el derecho de atacar militarmente donde quiera, cualquier actividad, cualquier instalación. Esta cruzada antiterrorista se fortalece con la visita de los halcones en 2001 y con la llegada al poder de Álvaro Uribe en 2002. Entre 2002 y 2010 se busca extender esta estrategia Plan Colombia a la iniciativa regional andina. El discurso es el de acabar la producción y exportación de drogas, y la institución fundamental de la política es la OEA. Para permitir y legitimar la intervención en los países, y se buscaba consolidar la idea de una fuerza multinacional de intervención. La amenaza que se representan las drogas, la delincuencia y el crimen organizado se plantean como los desafíos de la democracia en la región andina. Este es el discurso que en ese momento se va planteando, que es rechazado fuertemente por Venezuela, en este caso, en ese momento el presidente Chávez, y que a partir de allí empieza a erosionarse estos pactos de integración como la Comunidad Andina de Naciones. La política de drogas empieza a monopolizar entonces desde Estados Unidos la agenda diplomática y económica de los países. Escrito en inglés inicialmente y en Washington, el Plan Colombia le otorga a Colombia más de 3.150 millones de dólares, constituyéndose en el tercer país después de Israel y Egipto en recibir ayuda para fortalecimiento militar. El 80% de estos recursos, que fueron implementados entre el 2002 y 2010, se ubicó a fortalecer las Fuerzas Armadas y la policía en la lucha contra el narcotráfico, es el discurso, y apenas un 20% para los programas de ayuda económica, entre ellos lo denominado por el Programa de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los
cultivos, el desarrollo alternativo. 3 fases tenía este Plan Colombia para la región andina. La primera, que fue la de orientar su intervención militar en el sur de Colombia, donde se planteaba, existía el 50% de los cultivos de coca, y a Colombia en ese sentido se le denomina el país con mayor producción de coca. En la fase 2 se plantea expandir el tamaño de las Fuerzas Armadas, combinar con los países vecinos, crear unidades de soldados campesinos, armar a la sociedad civil para guardar la presencia gubernamental en zonas del Estado no estaba. Y la tercera fase buscaba extender en la región andina este fortalecimiento militar, extendiendo esta presencia estadounidense en la región. Si bien este Plan Colombia se planteó en sus 3 fases, en Colombia no logró expandirse a la región andina, porque el primer elemento en la llegada de Correa fue eliminar la presencia militar en la base de Manta en Ecuador. Posteriormente Chávez denuncia el establecimiento de 7 bases militares en el sur de Colombia. Después de este fortalecimiento militar, en donde en Colombia se plantea la presencia de más de 2.000 estadounidenses vinculados a la misión oficial, que empezaron a entrenar y a asesorar, además de la llegada al país de 90 helicópteros Black Hawk, más de 80 helicópteros nuevos helicópteros en el ejército, aviones de combate, lanchas fluviales, mejoramiento de las 7 bases militares. El Comando Sur de Estados Unidos se instala y se fortalece en Colombia. Una de las estrategias claves para algo que después se ha visto en Colombia como esta estrategia que ha causado un desplazamiento con condiciones muy graves desde el punto de vista humanitario, son las fumigaciones aéreas. Una estrategia para controlar territorios, fumigaciones aéreas con glifosato, que permitía varias veces una avioneta rodeada de 4 o 5 helicópteros militares que iban asperjando glifosato por encima, no solamente de los cultivos de coca, sino de los cultivos de pan coger en las casas, en los niños, en las mujeres, generando contaminación de aguas, desplazamientos, muertes, y los llamados proyectos alternativos financiados por Naciones Unidas también afectados. En ese momento se fortalece esta estrategia de fumigación por vía aérea con la erradicación forzosa en terreno, donde las fuerzas militares ocupan territorio, obligan a arrancar los cultivos de coca, y con las fuerzas, digamos, paramilitares empiezan a generar terror y dan lugar a un desplazamiento de más de 4 millones de personas, siendo Colombia el país con mayor número de desplazados después de Sudán. Bien, los resultados de esta estrategia generan hoy en Colombia, y este es uno de los puntos principales de la negociación de paz entre el gobierno y las FARC, nueva negociación de paz que se instala a partir del año pasado. El narcotráfico genera una tendencia hacia la concentración de la propiedad en Colombia. Después de esta estrategia, Plan Colombia, resultado, el 50% del territorio ha sido reocupado, generando en Colombia la concentración de la propiedad. El 77% de la tierra está en manos del 3.6% de propietarios. Fenómenos de profundización de la violencia, desplazamiento de poblaciones rurales a las ciudades y conformación a sangre y fuego de dominios territoriales en un proceso de acumulación de rentas institucionales al estilo de una acumulación originaria. Esta tendencia de concentración de la propiedad apoyada en la violencia amplía el espectro del control de los territorios, donde además de ubicar y controlar territorios, se busca ahora considerar estos territorios como lugares de valor estratégico para hoy ser zonas de control de tierra, agua, recursos mineroenergéticos. La agenda de paz de Santos hoy plantea entonces el fin de la guerra contra las drogas,
teniendo en cuenta y aceptando ya, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos y en las cumbres globales y latinoamericanas, el fracaso de la guerra antidrogas y el aumento de la violencia y el crimen organizado con altísimos costos sociales asociados a este modelo que, sin embargo, se implementa en México y en algunos países de Centroamérica. Con la idea de modificar la política antidrogas y de pacificar los territorios, se empieza a plantear entonces la necesidad de plantear algunos aspectos relacionados con el enfoque rural en Colombia. En el primer foro del proceso de paz, claramente la comunidad de todo el país rural plantea la despenalización de los cultivos, planes de sustitución gradual concertada, alternativas productivas sostenibles, nuevos modelos de desarrollo y un concepto que está en contradicción con el modelo del gobierno Santos, un modelo abierto y organizado por la agenda con Estados Unidos y los tratados de libre comercio, que es la soberanía alimentaria y energética. Porque si bien se habla de una apertura del sistema político, de señalar que el problema agrario en el país es el fundamento y la justificación del conflicto armado en Colombia después de 50 años, en Colombia hay hoy una estructura legal e institucional de fortalecimiento del capital privado y es en ese momento en el cual el modelo extractivista mineroenergético se instala en Colombia. Los tratados de libre comercio en Colombia empiezan a verse como las maneras de asegurar las condiciones que en el discurso de Santos con el proyecto de paz permitirán que la inversión extranjera se pueda instalar en los territorios. Y allí Colombia y los países andinos empiezan desde el 2001 hasta hoy a ser los países centro de desarrollo mineroenergético. La oportunidad de oro, como denomina Santos a esta Colombia de la locomotora energética que se está planteando hoy, posiciona a Colombia y a los países andinos en busca de nuevas oportunidades de inversión y de renta financiera. Sin embargo, mientras se plantea por una parte replantear lo que ha sido el modelo de desarrollo extractivista en el proceso de paz, por otra parte se expanden los conflictos y las movilizaciones sociales frente a los proyectos, grandes megaproyectos mineroenergéticos. De 120 conflictos en el 2010 en los países andinos, se dobla en solo 2 años al doble 200 conflictos mineros. En Colombia hay en este momento una movilización social muy grande frente al proyecto minero del presidente Santos. Y el debate se da en 3 ejes. Por una parte se ubica Colombia y la región andina en la nueva geopolítica de la energía, en donde el discurso de la seguridad se revisita y vuelve a instalar y a legitimar las nuevas políticas de intervención en el territorio, y por otra parte los conflictos sociales y ambientales relacionados con estas prácticas mineroenergéticas renuevan también esta lucha social, territorial frente a la política nacional e internacional. Pero hay 2 ejes en el debate colombiano y andino que se instalan. Por una parte, los defensores del extractivismo minero a ultranza como base del desarrollo nacional, y por otro, el neoextractivismo que plantea que definitivamente la única salida para elevar el nivel de vida de la población es la distribución de la renta financiera. Podríamos preguntarnos, ¿hay un cambio de paradigmas y discursos? Por una parte, el discurso de necesitamos seguir creciendo económicamente se instala, y de hecho hay una gran contradicción en el debate sobre las condiciones de la paz en Colombia. Los gobiernos en el área andina están planteando la necesidad de repartir las regalías, pero el caso colombiano, donde el 95% de las regalías son entregadas a la empresa extranjera, el contexto de la negociación entre Estado y empresa en el marco de un tratado de libre comercio
se da en términos de pedirle a estas empresas que hagan la política social que el Estado colombiano no ha hecho en 50 años. Con el discurso aprendido en toda América Latina sobre las nuevas innovaciones tecnológicas y frente a la criminalización de los contaminadores pequeños mineros artesanales, se empiezan a plantear nuevas relaciones entre la gran empresa transnacional, la empresa ambiental y con discursos de responsabilidad empresarial corporativo. Estamos entrando entonces a fortalecer un nuevo poder corporativo en estos lugares. En los procesos de integración, nuevos autócratas aparecen inmunes al problema de la movilización social popular. Se habla de la nueva fe, de la gestión empresarial dentro del Estado corporativo. Hoy, la mayoría de los exministros del gobierno Uribe son hoy los gerentes de las nuevas industrias mineras del oro en Colombia y conectados directamente con el problema financiero. Vamos entonces claramente una interrelación entre las instituciones que empiezan a desarrollar la explotación minera y el sector financiero. Entre las dos visiones que empiezan a debatirse en América Latina, el extractivismo tradicional que viene desde la colonia, en el cual el símbolo del modelo colonial es Potosí en Bolivia, se plantea el nuevo extractivismo como otra alternativa, con esta idea del desarrollo frente a la noche neoliberal expresada por Correa y Morales, quienes plantean y de hecho demuestran un aumento en los índices de desarrollo humano, mientras que en países como Colombia estos índices han desmejorado en los últimos 15 años. La ecología política en América Latina empieza a plantearse unas líneas de investigación y a plantear que hay aquí dos modelos, el modelo neoextractivista asociado a países progresistas y el modelo extractivista colonial que tienen estos países que están abiertos al comercio internacional. Cuando miramos en el territorio los planes que se tienen desde el 2010 y los títulos otorgados en Colombia, vemos que claramente se traslapa la ocupación y la concentración del territorio colombiano con los títulos mineros en más del 60-70% del territorio colombiano ya otorgado a títulos mineros nacionales e internacionales. Entonces, dentro de la ecología política, ¿qué alternativas frente a este modelo y cómo se podría plantear esta discusión? Bien, desde Ecuador, en la gran contradicción del modelo del discurso de Correa hoy, se intenta defender esta idea de la Constitución ecuatoriana, del buen vivir, de una perspectiva comunitaria indígena, incluso desde el ecofeminismo empiezan a plantearse nuevas miradas y la necesidad de construir un poder ecológico territorial que se base en la justicia ambiental, la idea de los bienes comunes, la soberanía alimentaria y una mejor calidad de vida entendida no dentro del marco del crecimiento económico. Perú plantea una política de transición y de regulación, plantea regular y fortalecer las herramientas del manejo ambiental, cambios en los marcos de regulación, la aplicación de las consultas a comunidades. Este es un tema fundamental y en esto convergen tanto los gobiernos neoliberales como los gobiernos progresistas en la región en el desarrollo de una reglamentación de consulta previa en la cual de alguna manera sean las comunidades de base las que legitimen la aplicación o no de determinados proyectos. Esto ha generado en algunos casos la cooptación de líderes comunitarios, la división, la corrupción y de la legitimación de la instalación de ese proyecto. Este año, y es el estudio que estamos empezando a hacer de análisis comparado, se empiezan a implementar la consulta previa. Cada empresa tiene un promedio de 180 consultas previas en este año, preparando las bases de esa legitimación de ese movimiento social que hoy en la América Andina está poniendo a tambalear no solo los gobiernos neoliberales, sino también los gobiernos progresistas. Para terminar,
frente al enfoque neoliberal desarrollista o el neoextractivismo progresista, se plantean nuevos enfoques multidimensionales y se plantea también la idea de que en las discusiones de la integración regional o latinoamericana, este problema del desarrollismo extractivista pueda producir nuevos acuerdos y no más desencuentros. Gracias. Yo voy a centrarme en cuestiones más teóricas, que en realidad es una investigación que estoy arrancando, ¿no? y tiene que ver, repito, con cuestiones más conceptuales. Básicamente me planteo dos cosas. Una, con este trabajo, tratar de entender o comenzar a entender por qué en América Latina las nuevas tendencias en geopolítica, digo nuevas un poco entre comillas, ¿no? Porque las más antiguas de estas nuevas datan de los años 70 prácticamente, en Francia, la Nouvelle Géopolitique, pero también en el mundo anglosajón, la geopolítica crítica, la geografía radical, la geografía de los antimundos en Francia. En fin, ¿por qué tienen tan poco predicamento en América Latina? Pero poco predicamento, no que sean poco seguidas, sino que uno va a buscar en las bibliotecas universitarias de las principales universidades latinoamericanas y apenas hay títulos, por supuesto no traducidos, y apenas hay títulos comprados, digamos, ¿no? Y la otra cuestión es también hurgar un poquito a través de esta investigación en las características del pensamiento espacial latinoamericano, más allá de la geopolítica, ¿no? Trascendiendo un poco el concepto clásico. ¿Por qué es importante? Es importante básicamente, creo que por dos razones fundamentales. Por una parte, hurgar en las características de este pensamiento espacial latinoamericano es hurgar también un poco en las características del pensamiento militar y del pensamiento estratégico latinoamericano, que por cierto es uno de los componentes básicos y clásicos de esa estrategia de seguridad nacional que tanta cola ha traído en América Latina. Y por otro lado es un elemento básico también el pensamiento espacial, creo, para las ciencias sociales, estratégico también para las ciencias sociales en América Latina. Si seguimos, por ejemplo, a uno de los autores de estas nuevas escuelas a las que he citado, Edward Soya, en Estados Unidos, él plantea como propuesta metodológica la trialéctica, ¿no? O sea, una relación de análisis entre una dimensión espacial, una dimensión temporal y una dimensión sociológica. Es decir, que el espacio constituiría una base fundamental también para la comprensión de fenómenos políticos, sociales, etcétera, etcétera, como se ha visto, de hecho, con la intervención anterior, ¿no? O sea, cómo cambia a veces la forma de análisis cuando introducimos no solo elementos comparativos, sino elementos espaciales, ¿no? Que nos llevan a otro plano. El punto de partida es que, bueno, aunque en América Latina siempre la geopolítica, o sea, como palabra y como concepto ha generado fascinación, atractivo, sumisión, también rechazo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile quizás es uno de los más evidentes, porque en casi todos los países la geopolítica ha estado muy ligada al estamento militar, pero en Chile muy especialmente. O sea, el propio Pinochet tiene un librito ahí del año, creo que 77, sobre geopolítica. Entonces, en Chile, como en otros lugares, quiero recordar que una de las grandes rupturas de la geopolítica global fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler había utilizado la geopolítica, con Klaus Schoeffer, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay esta tendencia de repulsa o hay una tendencia de sumisión absoluta. Se habla de geopolítica y es como la palabra mágica. Entonces, no aparece crítica, no aparece cuestionamiento. Y sin embargo, pues no todo lo producido con ese label de geopolítica en América Latina responde a unos estándares académicos mínimos en lo absoluto, ¿no? Es decir, es bastante criticable muchas veces metodológicamente lo que se hace, y por otra parte tampoco tiene unas características uniformes, eso en lo absoluto, ¿no? Es decir, hay sensibilidades muy diferentes, hay preocupaciones muy diferentes, hay metodologías muy distintas. Entonces se trata de empezar a hurgar un poquito por ahí, ¿no?
La otra cuestión es que también dificulta este tipo de análisis es que América Latina, sobre todo desde la década de los 70, siempre ha sido pensada en el ámbito de la geopolítica un poco como excepción, ¿no? La excepción latinoamericana en la geopolítica. Y excepción latinoamericana, ahora explicaré un poquito por qué, pero excepción latinoamericana como pensando que la geopolítica en América Latina tiene unos espacios, incluso académicos, que no tienen otro lugar, cuando eso es realmente totalmente falso, ¿no? Esos espacios institucionales que existen, realmente existen fuera de la academia, repito, en círculos militares, en think tanks, incluso en gobiernos, etcétera, etcétera. Pero en la academia hay una asignatura por allí, un cursito de posgrado por allá, un profesor que se especializa por el otro lado, pero con excepción quizás de Argentina, donde ha habido una tradición un poquito más asentada, y algunos fulgores en Brasil y en México quizás, fuera de ahí no hay nada desde el punto de vista institucional, académicamente hablando, repito, ¿no? E incluso por otro lado, o sea, un poco al hilo de esto, hay quizá un indicador interesante a este respecto, es que a pesar de haber un volumen importante de producción geopolítica en América Latina, las propias historias de las ideas latinoamericanas, y yo ahí para este trabajo he considerado básicamente tres de las más relevantes, la de Bess Valdés, la de Cerruti y la de Dussel, ¿no? Que tira un poco más hacia cuestiones filosóficas y demás, pero ninguna de esas tres historias de las ideas considera a ningún autor, ¿no? Que trate o que trabaje el tema espacial o, por supuesto, que trabaje temas geopolíticos. Es verdad que no todos tienen la misma calidad, pero creo que tampoco merecen quedarse completamente fuera, ¿no? Por lo tanto, la geopolítica, no sé, yo me remito un poco a un autor como Heriberto Cairo, que habla de la disciplina maldita, tiene un poco ese tono que persigue a las disciplinas malditas, ¿no? Por una parte está el aura, esa que la hace como eso, que uno se puede someter a todo lo que lleva el apellido geopolítica, que uno puede pensar que tiene unos espacios que no tiene y sin embargo no tiene espacios, no tiene una dinámica propia aparentemente, no tiene una metodología propia, no todo tiene el nivel que cabría esperar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poquito el escenario de partida. Escenarios de caracterización, yo me he metido efectivamente un poquito a ver qué caracterizaciones sobre la escuela geopolítica latinoamericana se habían hecho previamente y descubrí que los primeros comienzan en los años 70, comienzan con Lewis Stamps y Jack Child, dos autores estadounidenses ligados además al Partido Republicano, a la derecha de Estados Unidos. Y después ese interés se va trasladando hacia Europa, justo en el contexto de la recuperación de la geopolítica. ¿Por qué de la recuperación de la geopolítica? Porque la geopolítica, como disciplina maldita, nace hace más o menos 100 años, pero justamente después de la Guerra Mundial prácticamente desaparece del mapa, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y curiosamente la continuidad en los trabajos ocurre en América Latina, ¿no? Entonces, cuando en Europa se empieza a recuperar la geopolítica a partir de los años 70, 80, hay un interés por las que consideran escuelas más asentadas, sin llegar realmente a plantearse si efectivamente había ese nivel, si no había ese nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una fascinación con el caso latinoamericano, pero también con el caso indio, con el caso soviético, ¿no? Que además es muy curioso que en la Unión Soviética se consideraba primero una ciencia burguesa, después empieza a haber ciertos desarrollos que tampoco son muy públicos, ¿no? Sin embargo, todo esto atrae terriblemente, ¿no? Sobre todo en Francia, en Italia, en Gran Bretaña y un poquito en Estados Unidos también, ¿no? Entonces hay esa visión sobredimensionada de la geopolítica en América Latina, ¿no? Sin embargo, esos análisis, esas caracterizaciones de la geopolítica en América Latina van un poquito más de lo que son las relaciones internacionales, por lo tanto de lo que es de lo que Cairo llama una geopolítica práctica, es decir, simplemente el estudiar a los estados a través de su política exterior o de su política internacional.
van un poquito más allá, repito, pero simplemente se detienen en aquellos trabajos que llevan el apellido geopolítica, que tratan cuestiones internacionales, es decir, no van mucho más allá, ¿no? Yo aquí, para hacer esa caracterización, me planteaba realmente tratar de ir un poquito más allá, ¿no? Y tratar de considerar básicamente a todos aquellos que se habían planteado la geopolítica como una proyección, uno, del poder en el espacio, y dos, la posición de América Latina en el mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo también empecé a rescatar toda otra línea que tiene que ver con este grupo de modernidad, colonialidad, ¿no? Pero realmente haciendo una búsqueda un poco genealógica, en cuanto que hay un planteamiento de la posición de América Latina en el mundo, y remontándome básicamente hacia los años 50, ¿no? Creo que hay un primer libro, el América en la Historia, de Leopoldo Sea, que sienta muchas cuestiones básicas, ¿no? Partiendo además de esta concepción de discursos de la geopolítica de un autor como Azuatail, por ejemplo. Sea encajaría muy bien en esos parámetros. Desde luego la invención de América, de Edmundo Gorman. Es decir,